Bienvenidos a la 18ª sesión del Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt. En nombre del Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida, deseando que se encuentren bien de salud y con el espíritu en alto. Seré anfitrión y moderador de la tertulia y lecturas. Hoy, 7 de marzo de 2022, leeremos La destrucción de la capacidad de hacer ciudad. Será un honor contar con el comentario de Silvia Grünig, quien desde España nos acompaña. Posteriormente abriremos la tertulia. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del seminario. Ahora no veo que, bueno, es que no veo el formato común que tiene Héctor. ¿Cómo es? Bueno, pues entonces voy a empezar. Bueno, como estaba ahorita comentando con ustedes, pues este texto de Jean Robert, como lo acabo de volver a leer, pues es un texto como muy bien elegido, por supuesto, por Silvia Grünig, por supuesto, porque ella tiene toda la formación y toda la especialización y estuvo muy cerca de Jan durante la factura de su tesis. Yo recuerdo varias reuniones en París con Silvia. Entonces tenemos el magnífico, digamos, privilegio de tener a Silvia como comentarista de este texto. Y como muy oportunamente para gran difusión, eligió un texto de gran comprensión amplia, pero que tiene una profundidad increíble. ¿Por qué? Porque nos remonta a los inicios de las colectividades humanas, para llamarlo de algún modo. Cómo se empezaron a formar las ciudades. Jan hablaba mucho de Çatalhöyük y yo visité con Jan Çatalhöyük y estaba fascinado por las construcciones, cómo se construía el común, cómo se plantaba dentro de la ciudad. Y estuve con él en Jericó, en Palestina, y también Jericó data de 10,000 años antes de Cristo. Entonces, la postura de Jan en este artículo es cómo recuperar lo más precioso que ha existido o que ha unido estas colectividades humanas para crear núcleos habitacionales o ciudades o como se puedan llamar de muchas formas, pero yo veo en este artículo, que parece muy sencillo, una referencia a esa erudición que tenía Jan de revisar la historia de las ciudades desde miles. Estuvimos en Diyarbakir, un asentamiento urbano de 14,000 años antes de Cristo, en la zona de Turquía. Entonces, esto demuestra esta búsqueda que tenía Jan de encontrar el corazón de la asociación humana profunda, que es lo que en tiempos contemporáneos se llama The Commons. Yo conozco varias agrupaciones feministas que reclaman los commons, o el común, le dicen en español, y que es esta trama de relaciones que hace una ciudad vivible, no los monstruos de ciudad que tenemos ahora con el urbanismo contemporáneo. Entonces yo creo que este es un proceso de reflexión muy importante el que vamos a hacer hoy, muy clave del pensamiento de Jean Robert. Parece que trata muchas cosas, pero yo creo que en esto está el corazón más profundo del pensamiento crítico de Jean Robert, y está expresado sencillamente. Y pues vamos a escuchar a nuestra amiga Silvia Grünig, de tantos años. Bienvenida. Okay. Silvia Grünig es titulada en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires, 1980, es técnico urbanista y el Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid, DEA. En
Sociedad de la Información y el Conocimiento por la UOC, Universidad de Cataluña, y doctor en Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad de París. También algo que hay que destacar, aparte de todo su trabajo de desarrollo sostenible como consultor en UDOC, y es su tesis doctoral de Ivan Illich, 1926-2002, la Villa Convivencial, dirigida por el filósofo del urbano Terry Pacord, en la que explora las relaciones entre el pensamiento de Ivan Illich y la ciudad y el territorio. Se inserta en una trayectoria reflexiva e investigadora en torno al post-desarrollo y reconstrucción del territorio, de crecimiento y movimientos de transición. Una muy breve semblanza de Silvia. Bienvenida. Bueno, gracias Alicia, gracias Silvia, gracias a todos por estar aquí, a todas. Gracias por haber cambiado la hora, que ha sido un gran favor que me habéis hecho, porque la verdad que después de un año muy complicado que he tenido, me estaba resultando, al principio pude hacerlo, pero me estaba resultando imposible llegar a las 2 de la mañana y estar lucida hasta las 4. Que fue algo que hice en varias ocasiones, pero luego últimamente ya es que no podía, así que os agradezco mucho el cambio de hora. Os pido que os sintáis libres si tenéis que comer o si tenéis que beber, porque yo sé que es la hora de la comida en México, que no os quedéis sin comer por esto que es muy importante, así que me parecerá bien si tenéis que comer alguna cosa. Y bueno, quería agradecer nuevamente este seminario tan valioso, tan emocionante, por estar cerca de Jean, volver a aprender de Jean, volver a leer a Jean, obligarnos a volver a leer a Jean, y la oportunidad de cultivar lo que Illich llamaba, los griegos llamaban la filia, pero él hablaba de esta amistad austera, que es aquello a lo que nos tenemos que hacer fuerte en estos tiempos tan complicados. Illich decía, cuando le preguntaban qué podemos hacer, buscando fórmulas ideológicas o buscando recetas políticas o tal, decía, no podemos hacer nada, lo que queda es la amistad, y es verdad. Entonces, gracias por esta amistad, gracias por este encuentro, gracias por invitarme, gracias por haber cambiado la hora otra vez, y bueno, y disculparme en mis ausencias, que bueno, las he lamentado, no he podido seguir el ciclo todo lo que hubiera querido por razones muy serias y tristes de familiares, pero lo que sí puede pasar es que incurren repeticiones de cosas que ya se han dicho. Si es así, servirá de repaso. Yo soy profesora, así que estará muy bien repasar cosas que ya se han dicho y que de todas maneras nunca se cuentan desde el mismo foco y de la misma manera, porque cada uno tenemos nuestro estilo y nuestra manera de enfocar las cosas. Así que en todo caso será un enfoque un poco distinto. Bueno, creo que había pensado hacer una breve presentación para que supieras cuál era ese enfoque al que me refería. Luego justificaré la elección del texto y el método de análisis que he seguido para este encuentro. Dedicaremos una decena de minutos a leer el texto, porque creo que vale la pena leerlo entero. Son 8 minutos más o menos los que lleva, tampoco es mucho, y creo que vale la pena leerlo entero por hacerlo surgir, por hacerlo florecer, leerlo entero de corrido, y porque también aquellos que no lo hayan leído, o sea, lo hayan leído la semana pasada y ya no se acuerden mucho, lo recuerden, y pasaremos finalmente a comentarios y diálogo, que esto como se pueda, o sea, si surgen, me interrumpís, quiero decir, yo iré hablando, pero si surgen comentarios o preguntas o añadidos o reflexiones, estoy encantada de que me interrumpáis, o sea que sentiros libre de hacerlo también. Bueno, Alicia me ha hecho una reseña correcta y elogiosa, gracias Alicia. Es verdad que mis intereses y mi aproximación a todos estos temas giran en torno al análisis de lo que se ha llamado desarrollo,
y del postdesarrollo, en un momento en que el desarrollo hace agua por todas partes y que estamos en un momento de crisis global y múltiple, antropológica, económica, sanitaria, bélica, bueno, podríamos seguir, ¿no? Entonces, estas actividades mías enfocadas en el desarrollo y el postdesarrollo como observación, estudio, análisis de alternativas. O sea, a ver, la pregunta sería, ¿y cómo salimos ahora de este lío? Y entonces mi actividad se centra un poco en analizar, estudiar y observar qué cosas a distintas escalas, a distintos niveles, a nivel intelectual, a nivel práctico, experiencias y cosas que puedan alimentar y coordinar, y mirando también en el espejo del pasado, como diría Iván Illich, qué cosas ha habido, que hemos perdido por el camino, que puedan alimentar un postdesarrollo bueno para nosotros y nosotras. Entonces, a raíz de eso, yo pertenezco a una asociación francesa que se llama La Ligne d'Horizon, Les Amis de François Partant. Son los amigos de un escritor muy importante, muy poco conocido francés, que se llama François Partant, justamente, que hizo una crítica muy aguda. Se murió muy joven, tiene pocos libros, pero son libros fundamentales para enfocar el postdesarrollo. Y yo comencé con ellos, allí conocí a Silvia Pérez Vitoria, que era muy amiga de Jean y Silvia, todas Silvias, nos juntamos todas las Silvias en torno a Jean, y fue ella a quien le estoy muy agradecida por haberlo hecho, la que cuando comencé a estudiar concretamente Iván Illich, se ofreció a presentarme a Jean, y así fue como llegó Jean a mi vida. Entonces, bueno, muy agradecida a Jean por todo lo que contribuyó de muchísimas maneras a mi tesis y a todo lo que vino después, y bueno, y a Silvia por habérmelo presentado. Entonces, mi enfoque sobre las lecturas que hago yo de Jean o en el fondo de cualquier otro autor tienen este doble foco. Por un lado, enfoco en ciudad y urbanismo porque es mi tema, es mi formación, es mi práctica profesional, es a lo que me dedico. Y por el otro lado siempre tengo flotando el pensamiento del común maestro que Jean y yo teníamos, que era Iván Illich, que es Iván Illich. O sea que de ese modo es al que yo me acerco a este texto y a cualquier otro. Y agradezco muchísimo todas las otras lecturas que vienen de otros focos, de otras experiencias, de otros antecedentes, referentes y demás, que vosotros sois los que me los vais a contar. El texto que he propuesto para esta sesión se titula La destrucción de la capacidad de hacer ciudad y se subtitula Hacia una sintaxis del urbanismo popular. Es un título que podríamos no leer nada y decir todo lo que hay que decir a partir de este título. O sea, es un título que es al mismo tiempo principista, un principio, establece principios, es un manifiesto de hacia dónde sería deseable movernos y sintetiza un poco todo lo que Jean escribe, por supuesto el título siempre, pero bueno, es un título muy bueno, que sintetiza todo lo que Jean dice a continuación y todo lo que podemos decir sobre ello. También lo he elegido, además de que evidentemente porque está en el centro de mis preocupaciones, lo he elegido porque es un texto accesible. Recordemos que la obra y el pensamiento de Jean abarcan un amplio abanico de temáticas y registros, amplísimo, con unos niveles de erudición, de profundidad filosófica, bueno, evidentemente algunos textos muy difíciles, algunos textos que a mí me resultan un poco herméticos incluso, ¿no? Que a veces me cuesta o directamente no sé muy bien. Tuve que preguntarle algunas cosas que quería decir. Y este, sin embargo, es un texto que parece muy sencillo, es muy accesible, es muy
es muy legible, es muy fácil de leer y sin embargo, siendo, como decía Silvia antes, sencillo y comprensible para cualquier tipo de lector, de cualquier disciplina o de ninguna disciplina, o bueno, es un texto muy importante que contiene claves muy importantes y que abre unas pistas muy ricas para el debate y la reflexión. Entonces, lo analizaremos desde el punto de vista de los conceptos troncales que nos presenta, con algunas referencias teóricas que no están o que están implícitas, sobre las que se sustenta y sobre las cuestiones que suscita de este enfoque, que es el mío, que no es exhaustivo, pero que está abierto al vuestro. Entonces, si os Silvia, parece... Silvia, yo te quería decir, estos comentarios valiosísimos, generalmente en la organización del seminario se lee colectivamente párrafo por párrafo o página por página, y sería maravilloso que tú pudieras hacer estos comentarios exactamente en el lugar a donde se está leyendo, porque esta lectura la hacemos en colectivo y luego abrimos a los comentarios, pero la comentarista o el comentarista tiene el privilegio de entrar a la lectura y decir, miren, reflexionen aquí, hay esto que yo leo. Entonces, todo eso que estás diciendo tan maravilloso sería buenísimo que fuera apareado con la lectura del texto. ¿Te parece? Bueno, vamos a intentarlo. Yo había hecho un esquema que leíamos todo y luego iba cogiendo algunos, pero no necesariamente en el orden en que estaba escrito. Pero si son las reglas del juego, pues vamos a jugar, y si algo se queda sin decir o queda poco hilado, pues ya lo hilaremos entre todos. ¿Os parece? Sí, ¿cómo ves? A ver, acá Héctor, que es nuestro director de escena, que nos diga. A mí me gustaría que esta vez lo hiciera como Silvia lo tiene planeado, Silvia Grunig, de leer todo junto y más o menos en el estilo como ella lo propone esta vez, como lo diseñó ella. Para ser flexibles, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien, bueno, Silvia. Vale, pues bueno, pues venga, gracias. Entonces sí que haremos la lectura colectiva. Es más, os iba a pedir que me eximierais de leer, porque como estoy un poco afónica, prefiero no leer, así que me encantará escucharos. Y me encanta además escucharlo, que esto no... es un poco una picardía, me encanta escucharlo con acento mexicano. Sí, acento mexicano. Y sí, este texto habla en acento mexicano, sí. Así que si queréis, podéis, ¿quién se apunta? ¿Quién Yo me comienza? apunto. Rompiendo las reglas. Sí. Jesús. Una pregunta nada más para saber, también está el acento boliviano, que es muy bonito, de Hernando Calla, que también lee muy bien. ¿Quién más puede leer para saber? Porque algunos a veces no tienen la oportunidad. Para saber, Coti. Hernando, Héctor. Coti. Coti, ¿puedes leer? Sí. Muy bien, Coti y Claudia. Muy bien, Fernando. Todos quieren leer. Bueno, entonces, un párrafo cada uno. Silvia, no sé si quieras decir algo más antes de dar entrada a la lectura y ya comparto el texto. Bueno, pues igual sí. Lo que quería comentar es que este texto, que no sé muy bien, porque comienza diciendo en esta sección, y no sé sección muy bien de qué. Y esto, si alguien tiene datos, lo agradeceré, pero bueno, de todas maneras lo contextualizo. Este texto me lo mandó Jean por correo electrónico en octubre de 2014.
En una época, hacía poco más de un año que había estado presente en la Escuelita Zapatista de agosto de 2013, que generó una amplia bibliografía por su parte, una amplia actividad literaria, y mientras participaba desde, creo que no hacía mucho, en el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo de México. Entonces, y también estaba terminando o preparando, o sea, yo os cuento un poco el contexto en el que a mí me llegó este trabajo, que creo que además tenía esta fecha, o sea, que fue producido en ese momento. Entonces, me llegó junto con una serie de artículos relacionados con el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre desechos radiactivos en Temascalapa, sobre la basura como desecho moderno, temas de agua, temas de gestión hídrica, 2 artículos sobre la Escuelita Zapatista. Todos estos archivos estaban todos adjuntos en esos correos de esas fechas. Un artículo sobre el sentido común a partir de la experiencia de la Escuelita Zapatista, y un artículo sobre la recuperación de los derechos colectivos sobre el territorio, que son todos aspectos incluidos en este artículo que vamos a leer. Y al mismo tiempo estaba él trabajando o terminando quizás una contribución al homenaje a su amigo de la India, de Bangalore, Kumar, trabajando con la viuda de Kumar, arquitecto vernacular, en un libro de homenaje y en un acto de homenaje que se estaba preparando. Lo digo para que también tengáis un poco el contexto de en qué momento se escribió este artículo. Y por mí, adelante. Gracias. Gracias, Silvia Grunig. Voy a compartir el texto y le voy a pedir a Paulino que empiece. Ok, buenas tardes. La destrucción de la capacidad de hacer ciudad hacia una sintaxis del urbanismo popular. En esta sección se abordan formas de despojo que no se pueden caracterizar como delitos porque generalmente no infringen leyes o reglamentos existentes. Además, son despojos que no se pueden siempre definir como violaciones de los derechos humanos, de derechos individuales, perdón. En esta categoría cae la destrucción de los tejidos sociales. Lo que se define así no tiene dueño individual ni se puede defender como un derecho individual. Su destrucción no afecta necesariamente los intereses inmediatos de ciudadanos particulares. Lo que afecta es un sentimiento general que podríamos definir como la amenidad de la experiencia urbana, la esperanza razonable de no sufrir agresiones en las calles o hasta de tener conversaciones amables con mis vecinos. La destrucción de los tejidos sociales no es el robo de una propiedad, es la destrucción de un bien común, de un ámbito de comunidad, de a commons, como dicen sucintamente los anglohablantes. ¿Continúo? De forma general, lo que se pierde en esta destrucción es la capacidad ciudadana de hacer ciudad, entre comillas. Esta destrucción confronta a los ciudadanos a un monstruo urbano en el que no se reconocen, a un producto enajenado de su trabajo. Hemos intentado definir varias formas de las relaciones polipoéticas, creadoras de ciudad, actualmente amenazadas. Continúa Claudia Caballero. Las relaciones de soporte mutuo. Hace relativamente poco tiempo, en una calle típica de una ciudad, existía un orden profundo entre las actividades de varios tipos de esta misma calle. Como no obedecía a ninguna planeación, este orden podía parecer caótico. Lo podríamos definir como la complementariedad espontánea entre actividades económicas vecinas o actividades de proximidad. Por ejemplo, una vendedora de botanas colocara su puesto a proximidad de una escuela. Es posible que un vendedor de bebidas gaseosas escoja poner su changarro a proximidad del puesto de botanas. Se establecen así relaciones de soporte mutuo entre la escuela y los puestos de botanas y de bebidas.
En el curso de los años, tales relaciones se entrelazan y estructuran las calles, constituyendo un patrimonio intangible. Continúa Fernando Villanueva. Las asociaciones, los clubes de fútbol de barrio, las pequeñas corales, las asociaciones deportivas, los círculos de debates de todo tipo, las tertulias, son parte del tejido social de una ciudad. Constituyen otro patrimonio intangible amenazado de depresión por los grandes proyectos frecuentemente inútiles. La prosperidad de los pequeños y medianos comerciantes. Estos comerciantes, que son locales, no solo reinvierten sus ganancias en la ciudad, sino que suelen participar en su vida asociativa. Las megatiendas, que exportan sus ganancias a bancos extranjeros, arruinan a los comerciantes locales, fomentan miseria y destruyen las asociaciones. Las formas de diseño urbano que contribuyen a la seguridad sin necesidad de policías. Se sabe que por lo menos 3 características contribuyen a la seguridad de una calle. Una clara demarcación entre lo público y lo privado. De haber umbrales claros. Que las casas tengan ojos, es decir, ventanas sobre la calle. Y que haya una gran diversidad en las razones transeúntes por estar en la calle. Otros patrimonios intangibles son la Continúa diversidad. Coti. Coti. Continúa, Hernando. Disculpen, no había aprendido, ya estaba leyendo. La diversidad social de los habitantes de la ciudad. Si existe esta cohabitación de gente de varias condiciones, se crean fácilmente relaciones de soporte mutuo entre los más ricos y los menos ricos. En muchas ciudades se establecen mancuernas entre un barrio de clase media cuyos habitantes buscan servicios de jardineros, de amas de llaves o de limpiadores de albercas y un barrio popular que ofrece estos servicios. Ejemplo, las relaciones entre los barrios de Las Delicias, un fraccionamiento en Cuernavaca, y de La Varona en Cuernavaca. A contrario, los barrios habitados por gente de la misma clase social son generalmente guetos, gate communities, conjuntos habitacionales guardados por una pluma. La visión del urbanismo como un baile social o como una conversación entre interlocutores diversos y no como un simple catálogo de equipamientos. En el urbanismo tradicional, como en los barrios populares, cada habitante de la ciudad intentaba decir o hacer su parte en el concierto general. Las calles siempre estaban pobladas por gente a pie que se encontraban, se interpelaban, conversaba. Esta vivacidad de la vida callejera reflejaba una pluralidad de intenciones de la cual, como en una conversación no dirigida, podía nacer una complejidad politemática. En cambio, la planificación urbana contemporánea es monotemática. Es una planificación desde arriba, en la que el ciudadano se ve despojado de toda participación efectiva. Su tema dominante es la ganancia económica, la especulación. Continúa Hernando Calla, por favor. Los barrios llamados informales, respectivamente llamados barriadas. Estos son otro patrimonio intangible por ser condensados de experiencias urbanas pasadas, como el uso intensivo del espacio y frecuentemente al mismo tiempo laboratorios de experiencias sociales novedosas, como la creación de hamacas, de apoyo mutuo entre vecinos. El caso ejemplar es aquí el de Perú, que en los años 1960 y 1970
sirvió de modelo en toda América Latina. En 1957, la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda publicó un documento innovador que fomentó un cambio de actitud general. Antes de 1957, los barrios informales, callejones o conventillos se veían como un problema y tenían que ser rodeados por bardas, librando los visitantes y turistas de su incómoda visita. Después de 1957, se vieron como parte de la solución. Cayeron las bardas y fueron llamados pueblos jóvenes. Se reconoció que el sector informal construía aproximadamente la mitad de las viviendas y constituía el mayor potencial constructor de la nación. En vez de las políticas de erradicación u ocultación, se diseñaron políticas de apoyo. A partir de la experiencia de Perú, en muchos países de América Latina se empezó a revalorar la contribución del sector informal, no solo a la construcción de viviendas, sino al urbanismo mismo y a la vitalidad de la ciudad. En 1976, la conferencia Habitat de Vancouver sobre los asentamientos urbanos convocada por las Naciones Unidas celebró las aportaciones al urbanismo del sector informal, es decir, de los pueblos jóvenes y otros barrios autoedificados y autoadministrados de las ciudades. En condiciones de extrema precariedad, gente joven y dinámica redescubría el arte de hacer ciudad, edificando barrios policéntricos con usos del suelo diversificados. Muchos cultivaban jardines urbanos. Redescubrían que la convivencia urbana no es un asunto de dinero, sino de subsistencia común. Continúo. En Claro que sí. México, gente oriunda de diversas partes del país recreaba sustituto de las relaciones de parentesco tradicionales, constituyendo verdaderas hamacas de apoyo mutuo. Hace más de 40 años, varios países de América Latina, siguiendo el ejemplo de Perú, se orientaron hacia políticas de apoyo de los constructores autónomos, practicando la autogestión más que la autoconstrucción de sus viviendas. Desgraciadamente, desde el inicio de las políticas neoliberales en los años 1980, estas políticas han sido ridiculizadas y luego suprimidas, lo que constituye un atropello mayor contra las iniciativas populares, la amenidad de la ciudad, la diversidad y la seguridad de las calles. Muchísimas gracias. Muy bonito, me ha encantado volver a oírlo, a leerlo, me ha encantado oírlo en vuestras voces. Muy bonito. Bueno, pues decíamos que en aquel momento Jean estaba muy centrado, a partir sobre todo de su visita a la escuelita zapatista, en la recuperación del sentido común, en el sentido más puro del término, y la recuperación de los derechos colectivos sobre el territorio. Y todos estos aspectos los encontramos en este texto. A saber, lo que él llama lo que él llamaba el despojo impune. Jean, lo habréis oído hablar 1000 veces del despojo impune, y tiene cosas escritas por ahí. O sea, y este texto comienza así. En esta sección se abordan formas de despojo, la noción de despojo, la noción de enajenación, de expropiación de las capacidades vernaculares de los pueblos a través de otra frase que repetía siempre y que a mí me encanta, que son las transferencias netas de privilegios de los pobres a los ricos, como característica de la modernidad, que él le explicaba muy bien a través concretamente del caso de los transportes, pero que es aplicable a la mayor parte de las estructuras de las sociedades industriales y desarrolladas, o llamadas desarrolladas. Toda esta expropiación de la autonomía por una heteronomía que Jean asimila
luego con el sometimiento a los sistemas, en la era de los sistemas. En francés, esto os tengo que pedir perdón porque hay cosas que yo, por razones históricas, con él yo me hablaba en francés, así que tengo traducciones de cosas que a veces si digo algún término que él decía, que no decía, es que es traducción mía. Él hablaba de assujettissement systémique, que es como el sometimiento sistémico, el sometimiento a los sistemas. El tema de lo que cita en el texto, cuando dicen las asociaciones amenazadas por los grandes proyectos frecuentemente inútiles, esto es una denominación que se puso en boga en Bélgica en los años 80 por un periodista que se llamaba algo como de Fossé, no me acuerdo muy bien, algo así, es un apellido así, y que definió las grandes obras inútiles enumerando una buena cantidad de ejemplos de obras conocidas de él, que habían quedado o inservibles o obsoletas antes de inaugurarse o desmesuradas. Bueno, o sea, entramos dentro del reino de la desmesura, ¿no? Y esta terminología que Jean recupera aquí está hoy día muy en boga a partir sobre todo de un proyecto de aeropuerto que a algunos os sonará. En Francia, el gobierno se propuso hacer un segundo aeropuerto en Nantes, en la ciudad de Nantes, que se llama Notre-Dame-des-Landes, Nuestra Señora de las Landas, que suscitó una oposición feroz, pero además de feroz, articulada, organizada, maravillosa, que generó ocupación de la zona, que generó una estructura urbana prácticamente, o sea, una instalación de gente urbana campesina, pero bueno, digamos, habitada. Fue un fenómeno enormemente interesante que concluyó con éxito, que esto es una cosa, porque en general estas cosas suelen ser muy interesantes y muy bonitas, pero acaban mal. Acabó con éxito, el gobierno francés retiró el proyecto hace ahora, no sé, un par de años, debió ser justo antes de la pandemia, o sea que estuvo el terreno ocupado muchísimo tiempo y continúa porque se han quedado. Entonces, a partir de aquí se generó un proceso, un movimiento muy interesante, que es este al que Jean alude en su texto, que son las grandes obras inútiles impuestas. O sea, además de grandes e inútiles, son antidemocráticas, ¿no? O sea, puestas contra la voluntad de la gente, que según Jean contribuyen a cargarse, a eliminar la autonomía, la soberanía sobre el territorio, las asociaciones, o sea, arrolla con las culturas tradicionales y vernaculares. Y todo esto acaba finalmente enlazando con los conceptos illichianos de contraproductividad técnica, social y estructural. Toda esta expropiación, todo este despojo impune, en palabras de Jean, acaban con la parálisis de la imaginación, con la incapacidad, primero por limitaciones y obstáculos técnicos, pero luego ya por una especie, que yo creo que es el punto en el que estamos, por lo menos en Europa, por lo menos en España, de que ya como que ni se nos ocurre que nos podemos hacer nada, que podemos, o sea, nada, ya está, estamos con la imaginación paralizada. Dice Jean, en esta sección se abordan formas de despojo que no se pueden caracterizar como delitos porque generalmente no infringen leyes o reglamentos existentes. Además son despojos que no se pueden siempre definir como violaciones de derechos individuales, así comienza el texto. Y esto enlaza con un mensaje que me mandó a mí más o menos en la misma época, hablándome del TPP, donde me decía más o menos lo mismo. No sé si la tengo la cita, a ver si la encuentro. Me decía, ¿te interesa recibir algunos de mis dictámenes? Raras veces los puedo formular como acusaciones, porque lo que quiero poner en la mesa no son infracciones a leyes, ya que las leyes están hechas para facilitar las grandes obras inútiles impuestas. Y sigue. O sea,
estamos hablando de despojo, estamos hablando de expropiación. El segundo tema que a mí me interesa mucho abordar, y para esto voy a traer también unos textos de otro artículo que dialoga muy bien con este, que es un artículo un poco más difícil, que se llama del aquí, del allá de un poodle y del sentido de la proporción en arquitectura. Los que seáis del ramo seguramente lo conoceréis. Es un texto un poquito más oscuro, a mí me gusta mucho, pero digámoslo, a mí lo que me interesa traer de ese texto aquí hoy es que él caracteriza el pasaje del concepto vernacular de lugar al concepto moderno de espacio como uno de los factores claves de la modernidad. O sea, esta distinción entre lugar y espacio que Illich también la esboza, es algo que debemos recordar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lugares concretos, localizados, vividos con una comunidad, o estamos hablando de espacio abstracto, casi adimensional, sobre un plano, sobre un dibujo, sobre un urbanista como yo, pero yo me cuido, que llega con su lápiz y traza y dice, mira, de aquí para allá esto vamos a hacer no sé qué, y ahí no importa si hay gente, si hay vacas, si hay agua, si no la hay, si, o sea, el lápiz del urbanista, ¿no? Entonces, esta distinción, cuando estamos observando el territorio o cualquier acción sobre el territorio, a mí me parece sumamente esclarecedor pensar en esta distinción que hace Jean entre lugar y espacio, ¿no? Si estamos hablando de un lugar o estamos hablando del espacio. Pero él en el artículo, en el otro que os mencioné, que es del año 2001, es anterior. Perdón, voy a toser un poco. Perdonar. Él dice que este pasaje del lugar al espacio es la pérdida de la matriz de un más allá asimétrico pero complementario del aquí y el allá. Es el allá que no puedo poseer. Y en esa pérdida es donde él encuentra la clave de la modernidad. Él dice que el maestro carpintero, que era el protoarquitecto, porque es que no había arquitecto como tal, era el capaz de articular estas dimensiones, ¿no? El aquí, el allá y el más allá que no puedo poseer. Y que de esa reunión del cielo, de la tierra y de estas dimensiones surgía la fundación de las ciudades, que es lo que también Illich llama contemplación de cum templum, ¿no? La modernidad, dice Jean, y aquí voy a leer, cito, incapaz de concebir este más allá, instituyó la igualdad y la intercambiabilidad de todo aquí y todo allá en un todo neutro y sin distalidad que llamamos espacio. Es el espacio homogéneo de los bienes de consumo de Jean Illich, de Ivan Illich, perdón, bueno, esto de Jean Illich me ha gustado. Es el espacio ilimitado, homogéneo, isótropo y universal en su finitud, opuesto a los lugares únicos limitados. Y podríamos concluir que para Jean, modernizar es espacializar, es pasar del lugar al espacio. Este espacio, visto con la óptica mía del arquitecto y urbanista que trabaja en un territorio, es el espacio que está perfectamente adaptado al mercado, perfectamente adaptado a la lógica especulativa, que también está perfectamente adaptado a la lógica cibernética del ordenador y de los sistemas, y ese punto de vista inmaterial, sin espesor, sin carne, sin vida tangible, y que culmina en la ciudad global, el sistema de redes desterritorializadas, o cuando hablan, yo que vengo además de una formación que estudié mucho en la sociedad de la información, hablan del espacio de los flujos, digo, no, ni siquiera, o sea, el no espacio de los flujos, ¿no? Jean, cuando hablaba de este tipo de relaciones, hablaba de una cosa que a mí me parecía muy sugerente, que le habréis oído porque lo decía mucho, que es a ver, estoy buscando la cita por aquí, tengo un poco de lío con mis citas hoy. Bueno, no importa, lo encuentro, pero lo cuento. Él hablaba del efecto blow up, como
la deformación, el inflamiento, el hinchamiento de las redes de relaciones a partir de estos fenómenos especulativos y tal, que se hinchaban como una gota, que la trama llegaba a deformarse, e incluso a veces a estallar, hasta el punto que todas esas relaciones, que eran relaciones próximas, cercanas, tejidas en el tiempo y tal, resultaban irreconocibles o directamente se rompían, ¿no? A mí esta noción del blow up me parece muy interesante. Hablamos de despojo, hablamos de espacio y lugar, y creo que hay que llegar ya a la noción que Jean nos introduce por aquí en su... Dice, la destrucción de los tejidos sociales no es el robo de una propiedad, es la destrucción de un bien común, de un ámbito de comunidad, de commons, como dicen sucintamente los angloparlantes. Y el tema de los... Recordemos que el tema de la destrucción de los comunales ya es un tema central en Ivan Illich, que creo que nos lo ha inculcado, por lo menos para mí también, o sea, así como hay como el reflejo de pensar, estamos hablando de lugar, estamos hablando de espacio, también hay el reflejo de decir, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de mercado, estamos hablando de lo público, que no es lo mismo que el comunal, ¿no? Estamos hablando de lo público, estamos hablando de lo común, del comunal. Esta reivindicación, renacimiento del comunal, que bueno, viene de bastante atrás, pero que como decía Silvia antes, y es verdad, bueno, hay unos libros muy interesantes de Lina Ostrom que retoman el tema, pero es un tema que está muy vivo, que está muy, muy como tironeado, que hay que tener mucho cuidado porque tiende a irse para otros lados, ¿no? Y yo creo que para Jean era la clave de la esperanza, de alguna manera, ¿no? La recuperación del comunal. O sea, Illich era muy claro, decía, la medida en la cual nuestro mundo se ha tornado inhabitable es una consecuencia manifiesta de la destrucción de los comunales. Esto lo escribió en el 84. Pero antes había escrito, solo una revolución cultural e institucional que devuelva al hombre el control sobre su medio puede hacer cesar la violencia por la cual una minoría impone el desarrollo de instituciones concebidas para servir su propio interés. 1970. Esta revolución debe girar en torno a la recuperación de los comunales. 1971, la sociedad sin escuela. Esta revolución conlleva necesariamente la recuperación de la capacidad de hacer sociedad. Y eso, cuando yo os decía antes que hay que estar atento porque hay como derivadas, por ejemplo, no sé en México, pero en España todo el mundo habla del derecho a la ciudad. Cuando digo todo el mundo me refiero a gestores, urbanistas, políticos, concejales de urbanismo, no sé qué, sociólogos, todo el mundo enseguida te sacan el derecho a la ciudad. A la mitad de ellos cuando le preguntas la fuente de la que está hablando no saben. O sea, no saben que están citando a Lefebvre, ¿no? Que fue el que elaboró de alguna manera la teoría del derecho a la ciudad. Lo que pasa es que en general el derecho a la ciudad, tal y como se utiliza, que no voy a hablar del Lefebvre ahora porque no es el tema, pero tal y como se está utilizando en la mayoría de los casos, el derecho a la ciudad se refiere al derecho a acceder a servicios urbanos y a bienes urbanos. O sea, el derecho y termina dándose la vuelta y casi convirtiéndose en una obligación de urbanizarse, la llamo yo. O sea, termina siendo, no, tengo derecho a la ciudad, el campo no, el campo es pobre, el campo es atrasado, lo moderno, lo bueno, lo progresista, es la ciudad, ¿no? Y claro, terminamos muy mal con esta lógica, porque claro, el derecho a la ciudad
no o sea, los comunales no son eso, no son poder tener la capacidad económica de acceder a bienes urbanos y servicios urbanos. Y muchísimo menos el rechazo y la... no me sale la palabra, o sea, el ser despectivo contra las sociedades campesinas, sino todo lo contrario. La noción de comunal, definida como la capacidad de decidir de manera comunitaria sobre los terrenos, sobre los entornos, sobre, no los quiero llamar recursos, pero bueno, por entendernos llamémoslos recursos, no me gusta recurso porque es un término muy económico, pero bueno, sobre el entorno, sobre el ambiente, sobre el lugar donde se desarrolla esa comunidad. Esos son los comunes. ¿Qué hacemos con ello? ¿Quién los disfruta? ¿Cómo? Porque otra cosa que pasa es que la gente te dice, bueno, no puede ser todo de todos y cualquiera hace cualquier cosa. Claro que no, claro que no. O sea, el malentendido de la catástrofe de los comunales es que eso no son comunales. Los comunales tienen una gestión muy definida y muy consensuada y sus reglas, ¿no?, de gestión. Y entonces la recuperación de la capacidad de hacer ciudad a través de la recuperación de la noción de comunal, yo creo que es clave en el pensamiento de Jean. ¿Me estoy extendiendo demasiado? Bueno, no me queda mucho. Entonces, bueno, él insiste, digamos, en los factores que crean ciudad a partir de esta recuperación del comunal. Aquí hay un tema de que si hay alguien que sepa de etimología, a mí me gustaría comentarlo, porque en muchas traducciones, y no solo, bueno, no solo yo, él habla de relaciones polipoéticas como creadoras de ciudad. Y yo creo que debería ser poéticas, pero yo esa ambigüedad ya la he visto en varios lados. De Así que si alguien poiesis. de Perdón, poiesis, de claro. poiesis. Yo creo que debería ser polis por polis y poética. Pero Illich habla de rituales mitopoéticos, poético en francés, también lo traducen así. Es un tema, si alguien tiene la precisa, pues estará bueno. Entonces, todas estas relaciones que las enumera y las podemos resumir, son en el fondo las relaciones de soporte mutuo que constituyen un orden profundo, espontáneo, complementario de relaciones de proximidad en la calle, el ejemplo que él pone de la escuela La Botana. Y a mí me gusta añadir, y yo lo había comentado con él y le había gustado el concepto, relaciones complementarias y pertinentes, porque claro, el mercado también te suelta un montón de cosas a la calle. Me gusta mucho a mí el ejemplo de una cosa que bueno, cada uno tiene sus obsesiones. A mí me molesta muchísimo que en París, en Navidad, ponen en la Place de la Concorde, en la mismísima Place de la Concorde, ponen no sé cómo la llamáis, la rueda del mundo, una de estas atracciones de feria que son carritos que van dando la vuelta. La rueda de la fortuna. Pues eso. Pues montan una gigantesca en la mismísimo centro de la Plaza de la Concordia, de la Plaza de la Concorde de París, por Navidades. Y a mí eso siempre me molesta, porque no me parece pertinente. Y lo contrario de pertinente es impertinente. Pues me parece una impertinencia. O sea, estas cosas que no vale que todo salga a la calle y se ponga por ahí donde quiera, ¿no? O sea, estas relaciones de soporte mutuo tienen que tener sentido y traducción en esas actividades complementarias, espontáneas y pertinentes de proximidad en la calle. Luego, segundo aspecto al que él pone el acento es la diversidad social. Y siempre comento y me gusta recordar, yo vivo en una casa vivo y trabajo, porque trabajo en la planta baja y vivo en la tercera, del año 1856 en el casco antiguo de Barcelona.
En el año 1858 cayeron las murallas, o sea que, bueno, demolieron las murallas medievales. Y fue cuando se expandió la ciudad en lo que conocéis como el Plan Cerdán, ¿no? Las manzanas perpendiculares. Todavía en la primera expansión de Barcelona, a mediados del siglo XIX, la ciudad estaba estratificada en vertical. ¿Esto qué significa? En esta finca donde yo vivo, en la planta baja, había un local que tenía una vivienda, donde vivía todo el barrio. Pero bueno, os pongo el ejemplo de la finca mía, que es la que conozco bien. Cuando cogimos el estudio para trabajar, y bueno, de hecho lo tenemos, había unos portalones gigantescos que tenían 225 capas de pintura que estuvimos intentando llegar a alguna que tuviera algún sentido, ¿no? Entonces había una tienda de alimentación, no sé qué, y la más antigua un colchonero, o sea, era una colchonería. Me imagino que, bueno, colchonería de lana y de cardar la lana y de coser los colchones y esto, ¿no? En el siglo XIX. Local y vivienda, o sea que artesano y su vivienda. Luego, el primer piso en Barcelona, para los que habéis estado lo conoceréis, no se llama primero, se llama principal. O sea, porque era el piso de los dueños de la finca. O sea, el dueño de la casa vivía en el principal. Y tenían unos pisos muy elegantes, muy bonitos, con muchas molduras y muchas cosas. Y entonces de ahí para arriba eran pisos de renta y se alquilaban. Y como no había ascensor, cuanto más alto, más barato. Entonces, cuanto más alto, más barato, más bajito, más feo y más pobretón. ¿Esto qué suponía? Pero bueno, pero digamos que uno tendría más molduras y otros menos, pero las condiciones de habitabilidad eran bastante parecidas, aparte de la escalera. ¿Con esto qué quiero decir? Que el dueño de la finca, que era la familia adinerada, se cruzaba cada día en su escalera con el vecino del quinto, que era el más pobre de la sociedad urbana en ese momento. O sea, esa coexistencia de estar viendo las realidades del otro todo el tiempo y viviendo en condiciones un poquito mejores, pero poquito. Nadie tenía agua, nadie tenía baño. O sea, en ese sentido, eso se rompió en el momento en que las clases adineradas dejaron los barrios antiguos y se fueron a sus barrios residenciales por ahí fuera. Y esta ruptura es gravísima, es muy grave. O sea, es mucho más que el tema de la complementariedad entre barrios separaditos, unos los más ricos que viven con el otro, ¿no? O sea, a mí el tema de la segregación, de la pérdida de esta segregación vertical, me parece una cosa muy importante y a tener en cuenta. Hablando de diversidad social. Luego, el tema de las asociaciones, que Jean habla de las grandes obras inútiles impuestas, pero luego también habla, en otros apartados, habla de otras cosas, y otras cosas que son, por ejemplo, ciertos monopolios estatales para según qué cosas, que no puedes hacer si no tienes un permiso, si no tienes una licencia, si no tienes no sé qué. O sea, es el estilo de vida que no te deja tiempo, que no te deja dinero, que no te deja energía porque estás agotado. Todo esto amenaza las asociaciones, no solo las grandes obras. Luego habla de los barrios informales. Este es un tema que a mí me interesa muchísimo y me intriga muchísimo porque no sé cómo se sale de este lío en un postdesarrollo deseable. Jean cita el encuentro de Vancouver de Naciones Unidas, Habitat 76. Y Leach estuvo en ese encuentro con su amigo John Turner, que es el autor de un artículo en el año 72, un artículo que se llamaba Housing as a Verb. Y en el 76 escribió Housing by People, que es un clásico del urbanismo pensado desde la gente, o sea, por la gente y no para o con la gente, ¿no?
Y en ese momento la intervención de Illich y John Turner en Vancouver fue muy apreciada, tuvo mucho eco. Es este momento que relata Jean aquí de los años, entre los años 60 y 70, donde empezaba a ponerse en valor todo esto. Y tuvieron gran acogida, ¿no? De esto yo creo que hay que quedarnos, es interesante quedarnos con la diferencia, cuando Turner dice housing as a verb, la diferencia entre hacerse la casa o que te alojen, ¿no? O sea, la voz pasiva del verbo o el sustantivo y la voz activa del verbo. No es lo mismo ir y venir que el transporte o la movilidad, como es ahora, ¿no? Que son términos abstractos que dependen de una gestión externa que te quitan toda autonomía y toda capacidad de decisión. Y bueno, yo os decía que a mí esto me preocupa porque este encuentro de Vancouver, que resultó fructífero en el año 76, claro, pasaron muchos años, y ahora lo que tenemos es una Agenda 2030 que me gustaría también, si alguien tiene alguna reflexión a hacer, porque a mí me preocupa mucho. Luego, el tema de las formas de diseño urbano, que claro, desde los bancos de plaza que impiden que alguien se tumbe si se encuentra un poco mal, y muchísimo menos, por supuesto, que duerma en la calle, o sea, desde la escala más pequeña hasta realmente la escala grande, hasta el blowing up, ¿no? de las tramas, esto se ha perdido. Jean hace referencia a Jane Jacobs, a la célebre urbanista entre estadounidense y canadiense, tenía las dos nacionalidades, creo, que escribió un libro que se llama algo así como Vida y Muerte de las ciudades americanas, de las grandes ciudades americanas, así que es un clásico donde ella aborda el tema de la calle y plantea de alguna manera la calle como un commons. Que las casas tengan ojos es una cita de Jane Jacobs. Y sobre todo, bueno, la limitación entre lo privado y lo público, o mejor dicho, entre el hogar y el comunal, que es mejor. Y bueno, y en resumen, el urbanismo como un baile social y no como un negocio especulativo. Jean nos dice que esto lo leo, es una cita: el redescubrimiento de la convivencia urbana no es un asunto de dinero, sino de subsistencia común. Pero no olvidemos al mismo tiempo que él define el desarrollo como una guerra a la subsistencia que debemos resolver. Y más o menos hasta aquí quería compartirlo con vosotros para dejar tiempo. Me gustaría saber, desde vuestras experiencias diferentes, qué otras lecturas habéis hecho de este texto. Quería saber si pensáis que es posible de alguna recuperar el comunal a distintas escalas, y si es posible esta recuperación del comunal a que nos invita Jean, y cómo y en qué condiciones, y si tenéis alguna experiencia o algún caso que podáis conocer. Me gustaría saber qué sucedió con el proyecto Megalópolis, porque en esa época él escribía mucho sobre el proyecto Megalópolis, estando en el PP, y que era una catástrofe, claro. También escribía sobre la Glorieta del Zapata, sobre varias grandes obras inútiles impuestas. Y bueno, y también si tenéis alguna idea o digamos, no sé si propuesta o bueno, reflexión sobre qué lugar hay para aportaciones del sector informal en este momento en el que estamos, que por ejemplo en Europa cero, ninguna, no hay manera. O sea, tenemos yo la llamo bulimia, un desarrollo normativo y una burocracia tan hipertrofiada que el sector informal es impensable. Así que bueno, esas eran mis preguntas para vosotros, pero por supuesto cualquier comentario y reflexión me encantará escucharlos. Okay. Pues muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Silvia, muy interesante. Bueno, para mí todo maravilloso, porque es mi tendencia sobre todo, pero algo pasó con Héctor que no puede entrar, entonces ahorita le toca a Silvia
a la doctora Silvia Marcos comentar y después entramos a la tertulia. Ya hay 2 manos levantadas. Ok. Silvia, ¿podrías continuar? Pues muchas gracias, Silvia, por las luces que nos has compartido, por toda tu lectura tan acuciosa del pensamiento de Jan, y además citaste varios textos de Jan. O sea, ha sido muy iluminador escucharte, y yo creo que aquí pues hay varios compañeros que podrían aportar mucho. Veo que Miguel Valencia tiene la mano levantada. Yo quisiera oír también a Hernando Calla, quisiera oír a Ilia Semo, que veo que está participando, Paulino. Pues ahora es el momento de la tertulia para dar comentarios ya de la lectura que se hizo colectivamente y sobre todo de tus comentarios tan completos que hemos escuchado, Silvia, y que te agradecemos mucho. Y ya tú podrás también, pues, responder si no estás de acuerdo con lo que cada quien opine, ¿verdad? Hay que hacer un diálogo abierto, ¿verdad? Entonces, adelante, Alicia, tú estás ahorita. Sí, bueno, es que todos quieren hablar sobre el tema, incluso yo también quiero hablar, ¿no? Pero podríamos empezar con Miguel Valencia, después Hernando Calla, después Coti, por favor, y seguimos, después Juan. Sí, ya. Bueno, Silvia, yo creo que es uno de los temas que más me unió a Jean-Robert, porque como pues nosotros creamos un foro regional ecologista del Valle de México, dedicado principalmente a la Ciudad de México y principalmente a las consecuencias de la reconstrucción de la Ciudad de México después del temblor o el sismo que destruyó gran parte del centro de la Ciudad de México en 1985. Así que entre el año 1985 y 1992 hubo una gran intensidad de grupos que nacieron por el temblor y que necesitaban reconstruir partes importantes de la ciudad que Jean conocía muy bien. Ya no digamos solo la parte central como Tepito y eso, sino la colonia Roma, la parte de la Alameda y otros lugares. Y entonces el debate sobre el tema urbanístico fue muy fuerte y pues Jean-Robert fue para nosotros una gran fuente de iluminación. Yo desde luego conocí todo esto que se ha dicho aquí hace unos 30 años y eso me condujo a leer muy a fondo a Jane Jacobs, clásico, que desde luego es muy iluminador. Cualquiera debe leer, cualquiera que se interese por la ciudad tiene que leer. Como decía Jean-Robert, es la visión feminista de la ciudad, o sea, la visión femenina de la ciudad. No obstante, no oí la mención. Bueno, está el caso de Barcelona, que lo conozco a través del urbanista Cerdá, que tiene una especie de concepto de Cerdá, que se llama, que era bueno para el transporte, que alguna vez la comenté con Jan. Y también el aspecto de los anarquistas. O sea, los anarquistas, por su lado, también desarrollaron algo parecido a lo que Jean-Robert maneja. Un anarquista central en este asunto es Murray Bookchin, que ha tenido una influencia muy grande en Estados Unidos y en Europa. Me sorprendió encontrar en Noruega un grupo completamente enterado que se llaman comunales, se llaman ellos en Noruega, que están a partir del pensamiento de Bookchin haciendo mucho trabajo, porque Bookchin estableció la idea de que la urbanización era un proceso contrario a la esencia de las ciudades. Y Bookchin, como buen anarquista, pues definió como la ciudad como una gran ecocomunidad o ecomunidades en los barrios.
Y bien, nosotros aquí en la Ciudad de México desde hace 30 años tenemos cíclicamente cada 4 o 5 años una cosa que se llama la revisión del programa de desarrollo, Programa General de Desarrollo Urbano, que inclusive en estos momentos está en marcha. De los años 90 yo me cansé de presentar propuestas positivas, pero efectivamente el avance del neoliberalismo aplastó cualquier idea y cada día ha sido, vamos a decir, cada década ha sido peor el desarrollo urbano. Todavía en los 80 se podía hablar de autoconstrucción, pero hoy en día casi no se puede hablar de eso porque ni siquiera los grupos sociales. Entonces, nosotros nos hemos apoyado enormemente en la movilización de grupos vecinales que se oponen a megaproyectos. Por ejemplo, las torres. Están construyendo en México una torre de 60 pisos en un pueblito que se llama Joco, de alrededor de 800 habitantes. Esta destrucción de la zona de Coyoacán por la torre mítica es una cosa espantosa. Pero yo podría decir la torre World Trade Center, el conjunto Alameda, que quedó destruido en el sismo y que pues hubo que reconstruir sobre una base totalmente absurda. La torre mayor del Paseo de la Reforma, que abrió camino a que se llenara de torres. Hoy en día, antes era una avenida hecha por casas porfirianas afrancesadas, que fueron todas destruidas para poner megatorres. Una cosa espantosa. Entonces, en este sentido, pues dado que la inclinación de Jean Robert por el tema del transporte, yo me concentré principalmente en el tema del transporte para dar a entender que el urbanismo estaba condicionado totalmente al tema del transporte. Como dice nuestro amigo español, Alfonso Sáenz, está hecho para la hipermovilidad, una sociedad en la hipermovilidad. Y en este sentido, lo único que hacemos hoy en día es demoler la palabra desarrollo. Es decir, que los programas de desarrollo urbano en la palabra llevan la destrucción. Y desalentar a todos los grupos que quieren apoyar esos programas, que porque le ponen aquí, porque les ofrecen algunos pequeños regalitos así a los grupos que apoyan esto. Y es evidente para todos que las consultas que se hacen sobre programas de desarrollo urbano en México son consultas totalmente simuladas. O sea, realmente ni la gente entiende los problemas y hay un conjunto de arquitectos urbanistas que están ocultos atrás y que son los que verdaderamente definen cómo se hacen las ciudades. Y pues es evidente el fracaso. Así que pues las ideas de Jean Robert siguen siendo maravillosas para entender la ciudad, explican enormemente con un refinamiento que pocos, yo no creo que hay en el mundo alguien que haya hecho tanto refinamiento para el asunto urbanístico, y podría extenderme mucho sobre esto, pero no se trata de que me extienda sobre ello. Pero sí quiero dar testimonio que una de las grandes cosas que nos aportó Jean Robert, pues fue toda la lucha desde hace 30 años hasta en nuestros días en la Ciudad de México contra el desarrollo urbano. Gracias. Ok, Hernando, por favor, gracias, Miguel. ¿Sí está Hernando? Perdón, estaba con el micrófono apagado, perdón. Buenas tardes, queridos amigos. Gracias a Silvia por hacerse espacio desde tan lejos a esta hora. Yo mismo tengo alguna complicación ahorita para algún otro trabajo, alguna actividad, entonces voy a tratar de ser breve o más breve de lo usual porque yo tiendo a hablar demasiado largo. Quería simplemente hacer referencia a esta pregunta, esta inquietud de Silvia sobre la palabra poética o poética. Justamente hablando de estas relaciones polipoéticas que aparecen en el texto de Jean,
Me imagino es la traducción que Jean y otros a veces utilizamos porque de repente la traducción directamente como una especie de neologismo, como poiesis misma, no es muy corriente. Tal vez a mí me gustaría, para diferenciarlas de cuestiones más, por decir, artísticas o qué sé yo, poéticas mismas, me gustaría decir relaciones polipoéticas, porque esa palabra poética deriva de esa poiesis, esa distinción que creo que hasta en Aristóteles se hacía entre poiesis y praxis, ¿no es cierto? Esa poiesis creo que se refería más a la capacidad de construir objetos, construir, fabricar, por decir, cosas tangibles, a diferencia de la praxis que estaba más relacionada con la acción misma humana, que obviamente tenía un componente de reflexión, pero la praxis que se utilizaba mucho en los tiempos estos donde hablábamos de la revolución, etcétera, etcétera, tenía más una relación con la acción. En cambio, esta poiesis, incluso en el pensamiento de Hannah Arendt, sí tenía una, ¿cómo se llama? Una directa relación con la poesía en la medida en que ella lo veía, veía la poesía como una forma de producción de pensamiento o como pensamiento que se quedaba, digamos, como una especie de cosa permanente en el mundo, algo así. Y entonces, volviendo directamente a nuestro tema, de los commons y de alguna manera esos bienes intangibles, estos commons intangibles que trataba de Jan de identificar en su texto, hay uno que me hubiera gustado mucho que Catherine Fernández, que es nuestra compañera aquí en La Paz, Bolivia, y que también participa en las sesiones de este seminario, hubiera estado, porque en realidad es ella, una persona más joven que está directamente involucrada ahorita, en mi opinión, en este desafío que es cómo hacemos para crear ciudad o para construir ciudad en nuestra situación, digamos, no sé, 30 o 40 años después de estas reflexiones de Jan, de Illich, etcétera, etcétera. ¿Y a qué me refiero? Catherine está impulsando estas ferias que en algún caso, digamos, tienen distintos nombres, pero son ferias que tratan de hacer contacto entre los productores campesinos, normalmente o usualmente de los barrios o de las áreas de la ciudad que están fuera del área metropolitana. Y son a veces campesinos que están fuera de los circuitos de distribución de productos agrícolas. Entonces, incluso cuando ellos quieren distribuir o quieren vender sus productos, sus hortalizas en los mercados, no les dejan porque hay ahí como un monopolio de algunas vendedoras, etcétera. Entonces, Catherine y otros han estado impulsando ya desde varios años atrás estas ferias del productor al consumidor. Y en este caso, por ejemplo, hay estas ferias cada semana que de pronto los campesinos llevan ahí sus productos con la idea de que son más orgánicos que los otros productos, a veces importados incluso desde Perú, qué sé yo, y estos productores se encuentran con los consumidores, unos consumidores que pueden de repente estar buscando solamente algo más sano, algo más, alimentos más orgánicos, pero que al mismo tiempo, yo diría, se sorprenden con la, digamos, afabilidad, con la sonrisa, con la, por decir, el rostro campesino, que siempre tiene esa mirada de sorpresa frente a la ciudad.
ellos vienen desde sus comunidades un poco alejadas y por lo tanto llegan a la ciudad y ahí se encuentran con gentes de todo tipo. Para contarles simplemente, el viernes estábamos ahí en una feria y teníamos una reunión. Esta feria se realiza en la azotea de una casa de derechos humanos, y al salir de la reunión, todos los que participábamos quedábamos gratamente sorprendidos, no solamente por la diversidad de productos agrícolas que estaban ahí ofreciéndolas. La Catherine les dice caseritas, sino que también, digamos, era ocasión para conversar con ellos, para de alguna manera establecer tal vez más fuertemente la relación de complementariedad. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, en el texto eso de que Jan dice como una especie de baile social, una especie de conversación entre productores y consumidores. Y efectivamente, entonces hay la posibilidad de volver la siguiente semana para volver a encontrarse con tu caserita o con tu caserito, y tal vez así vamos intentando crear ciudad en estas condiciones cada vez más difíciles para hacerlo. Entonces, la verdad es que me hubiera gustado que lo diga Catherine con sus propias palabras, pero me imagino que en alguna otra oportunidad será posible. Gracias, Silvia, amigos. Okay, gracias, Hernando. Fernando, ¿te toca? Bueno, me da un poco de pena porque yo vi a Coti, que fue la primera que levantó la mano. No sé si ella quiera participar ahora o me da el espacio. Muy bien. Perdón, es que la lista Coti está al final, pero si quiere Coti, adelante. Tengo que agradecer al compañero, primero, el único que se dio cuenta que fui la primera en levantar la mano, número uno. Pero él iba yo a conceder a él por cortesía, nada más de compañeros. Sin embargo, quiero aprovechar el tiempo para agradecer infinitamente a Silvia Guri, porque ha tocado mucho de lo que nosotros, y digo nosotros en este grupo que nos conocemos y que hemos de alguna manera compartido esta participación de construir un hábitat. Y ese es con lo que yo me quiero tomar en este momento. Más que una ciudad, sería el hábitat. Hemos destruido el hábitat porque de alguna manera todos participamos, aún con las buenas intenciones de participar desde adentro de los programas, y quiero mencionarle a Silvia Gurin, si conoce que existen, por lo menos mi experiencia, en Cuernavaca, Morelos, el famoso POET, el famoso CORET, que para todos los que vivimos aquí nos es, pero muy familiar. Con esto quiero iniciar mi experiencia al llegar hace 37 años a Morelos y venir de Europa, en donde tuve la experiencia tanto literaria como social de crear todo lo que se está hablando aquí, ¿no? Entonces dije, perfecto, me uno a todo el grupo de gente que participa en este concepto de hábitat, ya no de ciudad, porque yo no venía a una ciudad de Cuernavaca, pero me fui dando cuenta de la estructura legal que tiene el territorio. Y es algo para mí muy importante la palabra de territorio. El territorio lo definían los habitantes de ciertos espacios que ahora se conocen como el municipio de Cuernavaca. Me voy a referir al ejemplo Cuernavaca. Y algunos podrán corregirme porque pues es mi percepción. Y los 12 pueblos que circundan como la corona, ¿sí? Son las perlas de la corona, en donde los pueblos son autogestionados.
no los gestiona nadie, al grado que un gobernador no podía pasar por un pueblo ni siquiera por aéreo. ¿Sí? Era la situación de que no ellos regían sus usos y costumbres. ¿Sí? El día de ayer estuve en una reunión en donde ya estaba yo anteriormente muy empapada con estas limitaciones. ¿De dónde comienza? Voy a hacer nombres. En la parte norte de Cuernavaca existe dos poblados que yo tengo más cercanía por donde vivo, que es el de Ocotepec y el de Rancho Cortés y el de Aguatepec, que son los más inmediatos. Hablando de estas colonias, que todavía en algunos casos se llaman colonias, y voy a tocar el tema de la colonia de Rancho Cortés, hasta la palabra, Rancho Cortés. Y no vengo ahorita a desmenuzar la historia de esa zona. Pero sí era muy interesante ver que fue un despojo del territorio, delimitándose cuál es la parte urbana y cuál es la parte del pueblo, pero nada más jurídicamente. Pero eso sí afectó a los habitantes, a los que tradicionalmente han vivido en el pueblo de Santa María, ¿sí? Pero a un lado del pueblo de Santa María, igual que nuestro querido amigo Jan, delimitó La Varona y Cuernavaca. La Varona, un fraccionamiento que pensaba ser un fraccionamiento de lujo y terminó por lo que todos conocemos, siendo la mano de obra de todo. Ahí encuentras lo mejor que puedas encontrar para poder tú construir tu casa, para poder hacer tu carpintería y tus jardines. Pero ahí hubo una corrupción de lo mejor. Esa gente que estaba acostumbrada, igual en Santa María, a hacer hamacas, ¿sí? A hacer hamacas, las han corrompido a tal grado que en Paseo del Conquistador, esquina con Vicente Guerrero, hay un predio que no sé qué tanto para Silvia le es familiar. Tierras comunales, tierras ejidales y tierras urbanas. Obviamente los poblados curiosamente no hablan de ciudades ni de urbanización. Sin embargo, ahí ya empieza la interacción, ¿sí? entre los pueblos y la parte bonita, podríamos decir, de los que llegamos de las grandes ciudades, tanto de México, de la Ciudad de México. Yo soy nacida en la Ciudad de México, pero todos conocen, tengo una ascendencia griega. Entonces conozco el anarquismo de Roda Canetti, y conozco también en la literatura Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Esto como dar ciertas referencias de todo lo que nos han permeado culturalmente a los que llegamos acá, pero que tampoco somos los académicos que les vamos a enseñar a los originarios, a los pueblos originarios, sino nos mezclamos con ellos y aprendemos de ellos. Pero el problema que yo veo es que el despojo no nada más es de su territorio. El despojo no nada más son de sus relaciones sociales. Es una perturbación de una relación que muchos disfrutamos en su inicio. Yo compré mi libro, que no soy arquitecta, del arquitecto descalzo. Y contacté arquitectos que todavía sigo teniendo contactos con ellos para decir, oye, el problema del agua, el problema del drenaje, y sé que se están construyendo en colonias urbanizadas bajo ese modelo, ¿sí? En donde tienes
no, ni siquiera las fosas sépticas, ni siquiera la electricidad puede ser autosustentable. Pero esos son casos de veras muy castigados, ¿sí? Y se hacen en pequeñas comunidades. Pero lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, en Rancho Cortés, hay una invasión de no sé qué individuos, no lo quiero definir, porque también es una cuestión de seguridad personal, ¿no? En donde sí le dan trabajo a los de los pueblos, pero lo están incorporando en algo que uno no entiende. Yo por lo menos no entiendo cómo es esta relación del poderoso rico que sonríe, los trata bien y les da trabajo, ¿sí? Les da trabajo de jardineros. Pero la plusvalía que tienen esas propiedades no se riegan en el despojo que obtuvieron. Y esto hablando con uno del Santa María que me decía... Coti, por favor, sé un poco más breve. Es muy interesante tu tema, pero necesitamos que puedan hablar los demás. Concretamente, no vamos a crear ciudades. Las ciudades ya se crearon y ya hay un sistema. Entonces, ¿cómo vamos a participar? Yo creo que es muy bueno esta plática que tuvo Silvia para que nosotros no repitamos lo que ya entre nosotros nos conocemos y sabemos, el trabajo de cada uno, el que hace. Hay que enfrentar el momento en que estamos viviendo y yo quisiera que los que siguen van a participar actualicen lo que está pasando en este momento. En Cuernavaca, por ejemplo, como una experiencia. Pero si queremos regresar a la academia, no me molesta. Gracias, querida Coti. Fernando, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quería también empezar por recordar la palabra que hizo Silvia Grunig, recordar la pregunta, un poco así muy coloquial la hizo, pero decía, ¿cómo salir del embrollo? Dice. Pues sí, siempre está eso, la filosofía aplicada. Filosofía aterrizada en acciones, la praxis para lograr al menos defender, ya que la acción de expandir nuestra mentalidad o nuestra visión de cómo deben ser las cosas, cómo son primero, analizar cómo son y después cómo deben ser, está en eso, cómo salir del embrollo. Y quería también decir dos cosas que no se dijeron ahí, a lo mejor por muy obvias, de lo que nos despojan. Una cosa que nos despojan es la paz y otra el silencio. Derecho a la paz y derecho al silencio. Eso parece muy obvio, pero la verdad nos lo quita con todas las cuestiones que nos hacen vivir de estar sometidos a trámites, estar sometidos a ruidos que no tendríamos por qué estar sufriendo. Pero bueno, eso sería muy complejo de abordar. Nada más yo quería ponerlo a consideración de todos, esa parte. Y con respecto a lo informal, que decía, ¿cómo se vive lo informal en México? En México pasa lo siguiente, hay una tolerancia a lo informal porque en el ambiente se sabe que es injusto lo que se está haciendo con la gente. Por ejemplo, la señora que vende y se pone a vender tamales en una esquina, o que empieza a poner un puesto de tacos el señor, realmente eso no se debería hacer. En la norma escrita no se debería hacer, pero se les deja hacer porque se sabe y se intuye que han padecido injusticia histórica esos sectores de la población, sobre todo personas indígenas. Entonces, ellos cuentan con la simpatía de nosotros, de la población en general, de que son personas que están haciendo un esfuerzo por sobrevivir. Y hay que dejarlos que rompan esa regla. Por ejemplo, en la catedral de Cuernavaca, al lado, se ponían personas a vender
hubo un momento en que los quitaron, pero ahora regresaron y ya no lo hacen. Seguramente hay un arreglo comercial o lo que sea, pero de todos modos, a lo que me refiero es que en el ambiente flota una simpatía de parte de la población, no de gobierno, de parte de la población a la gente que sale a ofrecer lo que puede y trata de crear ese tejido social, ese tejido de relaciones. Entonces es una especie como de gesto de resiliencia, que es otro término que apenas yo aprendí por ahí, que es la capacidad de las personas de regenerar ese tejido de una manera lo más sano posible. Hasta aquí dejo mi comentario con respecto a lo que se estuvo leyendo y también gracias por los comentarios de los demás. Okay, gracias, Fernando. Sí, todavía siguen. Yo ya me acabo de cambiar casi enfrente de Catedral y aquí están y con un letrero pidiéndole al presidente municipal que continúen. Entonces, a mí es maravilloso, ¿no? Ok, Claudia, por favor, continúa. Sí, gracias. Pues muy motivadora el documento de Jan Robert y la plática de Silvia. Creo que por eso todos queríamos participar, porque hay un montón de cosas que compartir al respecto. Y bueno, también todos los comentarios que han dicho anteriormente, pues me gustaría compartir mucho de lo que han comentado. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Lo que decía Cloti sobre la complejidad y los retos que hoy tenemos en las ciudades. Yo vivo en la Ciudad de México y pues igual que Miguel Valencia, que nos hemos encontrado en varios lugares, estoy cercana a varios movimientos que están por un lado defendiendo pues en contra de la gentrificación, en contra de megaproyectos dentro de la Ciudad de México, pero sí me percato de la complejidad que vivimos. Simplemente hay barrios que son barrios sumamente urbanos, pero dentro de la misma ciudad hay lugares que son semirurales o rururbanos. Y hay otros que podrían considerarse incluso rurales. Es decir, hay una complejidad en cuanto a las características de los habitantes. Yo vivo en el centro de la Ciudad de México y bueno, pues acá los procesos de gentrificación, de desalojo de las personas que han vivido históricamente en barrios que tienen una tradición larguísima de lucha y de organización incluso por temas de vivienda, etcétera, pues está al orden del día, es decir, están saliéndose de sus lugares de habitar porque simplemente el capital se instala y ya es imposible que puedan pagar incluso la renta o incluso los impuestos, ¿no? Entonces ese es un proceso también muy fuerte que se está viviendo. Yo particularmente, aprovechando un poco lo que comentaba Bernardo, que ya no lo veo por acá, pero yo participo desde hace casi 15 años en espacios que buscan generar relaciones comunitarias a partir de la interdependencia de las personas, es decir, de generar relaciones de satisfacción de necesidades entre nosotros. Entonces, incentivamos la producción local a través de huertos urbanos, a través de talleres como de panadería, de germinados, de fermentos, de todo ese tipo de cosas. De hecho, mañana vamos a empezar la construcción de un taller comunitario de panadería. Y esto para, así como lo decía Hernando, en ferias, acercarnos los productores, volvernos nosotros productores. Tenemos un concepto que le llamamos prosumidor, que combina el concepto de productor con consumidor, de tal manera que todos producimos y todos nos consumimos entre nosotros, y esto fomenta el intercambio, ¿no? Esto fomenta el trueque. Y este tipo de relaciones que tratamos de generar en la ciudad justo tienen que ver con apropiarse del espacio, de los lugares y del territorio, es decir, que la gente en sus propios vecindarios pueda utilizar los camellones para sembrar o pueda utilizar algún espacio más comunitario para trabajarlo. El punto que quería yo como centrar en participación era justamente como la dificultad del vínculo que hemos tenido en este tipo de espacios de construcción de lo comunitario con movimientos de defensa en la Ciudad de México. Es decir, hay grupos mayoritarios que están defendiéndose, como decía, de los megaproyectos,
pero no necesariamente están creando estas otras alternativas más comunitarias, ¿no? O sea, ahí hay una desvinculación entre una lucha política frente al Estado, en una lucha pública, como lo decía ahorita Silvia, en donde se oponen a proyectos de ley, planeaciones del gobierno, gentrificación en gran escala, pero parece que no hay un reconocimiento de la importancia de la construcción de lo comunitario desde lo personal y desde las prácticas existenciales. Entonces, esa relación a mí bueno, en los últimos años he querido trabajarla más y bueno, me parece muy interesante porque creo que ahí hay mucha potencialidad para ambos movimientos, ¿no? Ok, ¿puedo continuar? Ya sé, nos queda poco tiempo y sí quisiera escuchar más a Silvia, pero me quedé pensando de la lucha del casino, pues defendíamos los derechos culturales, los derechos a los árboles, los 939 árboles, los derechos a los murales de Joseph Renaud. Teníamos toda una serie de derechos, pero no había derechos comunales, o sea, derechos a lo que se está planteando en el texto, ¿no? Derechos a los bienes de soporte mutuo, así no había ningún derecho. Entonces, algo me quedó rondando de que Jan empezó ese texto a partir de eso, ¿no? Siempre se habló de que lo principal que estaba defendiendo Jan en la lucha del Casino de la Selva era el Altepe, del territorio, nuestros bienes comunales, las redes de soporte mutuo entre el señor de la carnicería y el señor que vendía, o la señora que vendía tortillas. Entonces, pero no había una forma de defenderlos desde un punto legal, pero de todas formas no era la propuesta, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, el pensamiento de ella no era la propuesta, pero de ahí ha de haber partido el texto. Muchas gracias. Ya regresó Héctor, entonces cedo la palabra. Gracias, una disculpa, aquí se fue la luz y bueno, perdí la conexión, pero espero que haya estado muy bien los comentarios y la tertulia, Silvia Grunig, Silvia Marcos. A mí me hizo mucho reflexionar el texto sobre la experiencia que estamos teniendo aquí en el Dragón de Jade, en este pequeño centro cultural en la zona norponiente de Cuernavaca, y cómo un pequeño punto de encuentro puede ser un espacio para la construcción de ciudad, de vínculos, de interrelaciones entre vecinos, entre amigos, entre conversaciones que se menciona en el texto. De hecho, creo que estos esfuerzos por hacer estas tertulias es parte de esta construcción pues de comunidad también, de diálogo, ¿no? Y cómo podemos proyectarnos como ciudadanos en una mayor vinculación de intereses, de afinidades, en fin. Cuesta mucho trabajo en barrios nuevos, como en el que me encuentro, buscar los espacios de los comunes, ¿no? O sea, esos espacios comunes cuando la propia ciudad no da oportunidad de, por ejemplo, de generar un parque, ¿no? Pequeños espacios donde los vecinos se puedan encontrar. Y eso es algo que nos ha preocupado mucho a ciertos vecinos, que no estamos de acuerdo en esta tendencia que se ve mucho en ciudades como Cuernavaca, de que los barrios, vamos a decir, de clase media alta, clases altas, se encierran en rejas, impidiendo el paso a que haya una mayor compenetración de unos y otros, ¿no? Y aquí es el caso de que ahí estamos en una zona como donde los vecinos quieren cerrar la colonia, ¿no? Hay algunos que nos oponemos. Y en cambio, al contrario, queremos incorporar a los vecinos de enfrente, de colonias más populares, para que tengamos nuevos espacios de interrelación, de comunidad, ya que la propia ciudad no nos lo permite, ¿no? Por el tipo de diseño, estos diseños que vienen desde la época neoliberal. Este barrio se creó en los años 80, cuando ya es propiamente una etapa neoliberal. Entonces, pues
nuestros esfuerzos están en ese camino de construcción de eso que llaman lugar, que Silvia mencionó, y no propiamente espacio, sino que tenga un sentido el espacio, pero con sus redes, ¿no? Con sus relaciones comerciales, con sus relaciones culturales. Pues agradezco mucho esta lectura, me ha encantado. Silvia, gracias por la elección. No hay más palabras, me toca. Bueno, pues me ha encantado oíros porque también de alguna forma yo estoy muy lejos y conocer que existen y los vamos conociendo por aquí, por allí, experiencias de distintas escalas, de distintos orígenes, con distintos focos, con distintas, bueno, reivindicaciones no en el sentido abstracto de la palabra, sino con distintos motores, ¿no? Que es muy agradable y bueno, os deseo mucho éxito en todas vuestras actividades y que además mantengamos estas redes y bueno, si en algún momento desaparezco, que me lo perdonéis. Me ha gustado muchísimo oíros. Me quedé con el tema de la paz y el silencio. Hay dos artículos muy bonitos de Iván Illich que yo no sé si están traducidos, que uno es La paz de los pueblos, pero están en inglés seguro y en francés también, y el otro es muy a cuento para esta reunión, que es el silencio forma parte de los comunales. O sea, que creo que era Fernando, ¿no? Que pedía paz y silencio, pues el silencio forma parte del comunal y claro, y la paz de los pueblos es el resultante de alguna manera de todo esto. Que bueno, pues yo no tengo más y cualquier cosa que os pueda, no sé, que queráis o me contactáis o tal, y bueno, espero volver a ver si descanso un poquito y aguanto en las próximas hasta las 2 de la mañana. Y bueno, muchísimas gracias, ¿no? Por esta oportunidad. Un beso a todos. Gracias. Gracias, Silvia. Silvia, Marcos, no sé si quiera cerrar para esta sesión del seminario. Tienes el micrófono apagado, Silvia. Agradeciendo de nuevo a Silvia la posibilidad de que participe con nosotros, que nos permita leer con profundidad urbanística a Jean Robert, ¿verdad? Porque no todo el mundo está justamente en ese camino, aunque muchos de los que yo vi aquí veo que han sido participantes en las luchas por la defensa de sus colonias o que participan como Miguel Valencia, tiene años creando colectivos. O sea, hay de todo aquí en este colectivo. Pues no pudieron llegar muchas gentes por el horario. Paulino se tuvo que ir. Entonces, no, el cambio de horario cuesta un poco, pero agradecemos mucho la participación de todos. Y pues yo siempre enfatizo, por ejemplo, eso que dijiste, Silvia, esa diferencia entre lugar y espacio. Hay unos textos de Jan maravillosos, como tú dices, Silvia, un poco herméticos, un poquito difíciles, pero yo creo que en esa conceptualización diversa entre lo que es el lugar y lo que es el espacio, hay una infinidad de luchas que hacer, porque el concepto de espacio es abstracto, es urbanístico, es de un dibujo, y el concepto de lugar es el lugar habitado. Como decía alguien aquí, me dejó un recadito, la libertad de habitar hay que considerarlo, y quiero decirles que ese libro, La libertad de habitar, es uno de los próximos libros que la editorial Ítaca va a publicar y que justamente complementa este seminario que estamos haciendo. O sea, todas las obras de Jan que hemos comentado son obras que se complementan unas a las otras.
y hay que estar pendiente. Y sí, yo traigo aquí en la mente constantemente el lugar y el espacio y cuál es la diferencia. Y por eso los urbanistas hacen tanto desastre con las ciudades, porque no conciben el espacio, el lugar. No tienen concepción de lo que es un lugar que se habita. Y entonces ya con esto, pues muchas gracias. Cerramos. Aquí estamos con Héctor de nuevo, que es nuestro coordinador en jefe. Muchas gracias Alicia. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas Y de gracias, Marco, Miguel. muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Claudia, gusto en saber lo que estás haciendo. Todo, muchas gracias. Oigan, antes de cerrar, les comparto que vamos a iniciar a finales de marzo un proyecto con el doctor Luis Tamayo, con Verónica Peinado, que se llama El Huerto de Picuro, precisamente para hacer como un huerto urbano aquí en esta parte de Cuernavaca, pero acompañado con filosofía. Entonces vamos a empezar con 2 seminarios nuevos aquí en el Dragón de Jade también, por si saben de personas interesadas. Uno es el de mitos e historia en la Ilíada. Vamos a analizar la figura de Aquiles y la locura de Aquiles para entender la violencia de las guerras, que es un tema muy actual. Entonces, con el ejemplo de la Ilíada, vamos a hacer una reflexión sobre la locura de la guerra. Y el segundo seminario que va a llevar, el anterior lo lleva la doctora Verónica Peinado, y el segundo va a ser de filosofía y psicoanálisis. Por si saben de personas que quieran participar en él, aquí estamos. Voy a enviarles un poco la publicidad de estos seminarios nuevos. Muchas gracias. Mucho éxito. Venga. Hasta la próxima, Silvia Grune. Adiós. Un abrazo. Gracias, Alicia, Héctor, toda, Juan. Un abrazo así, por la pantalla. Gracias. No lo podamos dar. Fue un placer. Pronto, cuando queráis. Chao. Gracias, Silvia Grunig. Fue precioso escucharte. Gracias por esta. Gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.